Nuestra misión es extender el reino hasta lo último de la tierra. Para ello, estamos convencidos de que la Iglesia debe funcionar sobre las bases de los 5 ministerios, la unción del Espíritu Santo y la visión que proviene del corazón del Padre. Estamos viviendo un tiempo de restauración sobre toda la casa de Dios y el tabernáculo de David está siendo levantado otra vez. Permita que el presente material lo introduzca un tiempo de revelación mientras levantamos un altar de adoración al único que es digno de recibir la gloria, el poder y la alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Querigma Internacional presenta Pastor Fernando Orihuela. Voy a invitarles a buscar el libro de Génesis 26, por favor. Libro de Génesis 26, capítulo 26. En la vida que nos corresponde vivir, Dios nos ha puesto diferentes padres. Uno es el Padre natural con el que Él nos trae al mundo, bueno, malo, excelente, sin nombre. Está el Padre celestial, aquel que por su bondad y misericordia nos regala no solo la vida, nos regala la bendición, nos trae propósito. Están personas que con el tiempo se vuelven padres para nosotros, un tío, un amigo, un abuelo, alguien que toma un rol de protección, de guía, de ayuda, de apoyo. Están los padres espirituales, el que un día te llevó a Cristo, el que te discipuló, el que te dio tus primeras armas, el que te activó. En realidad, aunque no parezca, el Señor nos va poniendo diferentes papás. Con algunos nuestra relación va a ser por muchos años como nuestro Padre natural, o sea, más allá de que tú vivas en mucha comunión o no con Él, es tu Padre. Nada puede cambiar eso. Otros son padres temporales, como el caso de Elías para Eliseo, 8 años y luego Elías es retirado. Y todo esto Dios lo pone básicamente con la dinámica que tiene el reino de Dios, de transmitirnos de generación en generación el encargo de Dios, los recursos de Dios, sin que cada generación tenga que buscar sus propias respuestas. Llegar a un punto de, por ejemplo, de claridad, a una persona le puede demorar muchos años. Por ejemplo, piensa cuándo tú conociste al Señor. Hay gente que tardó media vida en conocer al Señor. A partir de eso, empezar a entender cómo Dios funciona, cómo Dios habla, cómo reconocer lo que Él tiene para mí, nos va a llevar otra cantidad de tiempo. La ventaja de la paternidad es de que sin que yo tenga que hacer mi esfuerzo por encontrar mis respuestas, alguien sencillamente puede ayudarme transmitiéndome a mí lo que esa persona ya recibió. Eso permite que la siguiente generación no pierda tanto tiempo como la anterior en llegar a un punto de referencia. Esa es la base de la educación. Nosotros reunimos a los niños en miles de colegios en nuestro país, en todas partes del mundo, cada día de la semana, para que personas que se supone saben más, les enseñen a los niños aquello que no necesariamente ellos tienen que esforzarse por descubrir. A ese proceso de transmisión de conocimiento llamamos educación. Los padres que Dios pone en algunas etapas en nuestra vida, cuando digo padre puede ser una mujer, ¿sí? No voy a hacer una distinción de género. Dios puede poner una mujer. Son personas que Dios ha preparado para que provoquen algo en nuestras vidas. Es un error no recibir lo que yo debo recibir en su momento. Es un error no reconocerlo.
Por ejemplo, puedo decir yo, hay gente que tiene un padre, pero lo ignora de tal manera de que vive como un huérfano. ¿Sí? Entonces, la iglesia es una expresión del vínculo paternidad, del vínculo de la relación, o más bien un ejemplo de la relación padre-hijo. La iglesia está diseñada por Dios para que podamos transmitirnos lo que hemos recibido de generación en generación. Hoy día hablamos del aposento alto, hablamos de las cartas de Pablo, como si Pablo estuviera con nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de que el Señor haya permitido, por ejemplo, que recibamos una Biblia hasta el día de hoy, nos conecta con algo que pasó hace muchísimos años. Personas que en la carne no conocimos, nos siguen enseñando como efecto de la relación que Dios pone en nosotros. Bajo esa óptica, la orfandad en la iglesia es una elección. Hay gente que quiere vivir huérfana y va a vivir huérfana, ¿sí? Y hay gente que va a vivir bajo un vínculo paternal y va a vivir de esa forma. Eso no se puede forzar. Es como cuando en una familia hay varios hijos y hay un papá y hay un hijo que se acerca más al padre, hay otros que no, punto. Simplemente es eso. Entonces el papá está saliendo y dice, te acompaño, mientras el otro prefiere estar en su habitación. Eso no lo hace mejor hijo, pero ciertamente va a conseguir algunos recursos que el hijo distante no consigue, sencillamente por indiferencia, por descuido, por lo que fuera. ¿Ven? ¿Se entiende esto? Entonces Pablo, cuando habla, por ejemplo, a la iglesia, les dice, hijitos míos. Aún escribe de esa forma a personas con las que no había tenido una relación directa, nunca había estrechado su mano. Él estableció iglesias en Asia, luego se fue, y 2, 3, 5 años después, él seguía escribiendo. En ese tiempo, más gente llegó. Desde que él se fue hasta que la carta llegó, más gente llegó a esa iglesia. Y él escribe la carta a la iglesia diciéndoles, hijitos míos. Esto es muy poderoso, ¿sí? Uno de los vínculos que vienen con la paternidad es de que nosotros podemos heredar la posesión, la riqueza que mi padre tiene. Al ser yo hijo de un papá, por ejemplo, que tiene muchos autos, voy a tener en algún momento el privilegio de manejarlos. ¿Me explico? Es una no solamente transmisión de apellido, no es solamente de conocimiento, sino también voy a tener el beneficio de disfrutar de cosas que mi padre consiguió con esfuerzo y que yo no conseguí con esfuerzo. Yo simplemente nací en un buen momento, ¿se entiende? Bajo esa óptica, lo que nuestros padres espirituales nos han podido en algún momento soltar, para algunas personas es información, pero para otros puede ser una transmisión de conocimiento que va a cambiar sus vidas para siempre. En este pasaje de Génesis, capítulo 26, voy a leer, es un pasaje interesante. Hay una relación muy fuerte, muy interesante entre Isaac y su padre. Gracias. Todos conocen la historia de Isaac. Voy a buscar el versículo 12 primero. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Voy a parar un momento acá. ¿Cómo definirían ustedes la relación entre Abraham,   , 。 , 。 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , y Dios.
Voy a darles posibles respuestas. Un siervo y Dios, un hijo y un padre, un amigo y otro amigo. ¿Cuál creen que fue la relación que había entre Abraham y Dios? ¿Alguien se anima a decir algo? Padre e hijo, amigo. De hecho, la relación que ellos tuvieron pasó por un proceso. No empezaron a ser amigos de ayer a hoy día. Probablemente empezó siendo un siervo obediente cuando Dios le dice, sal de acá, vete con tu casa lejos. Y sin tener mucha explicación, porque dice en Hebreos que Abraham salió sin saber dónde iba, él salió. No es algo que normalmente un amigo haga, un amigo te informa. En el caso particular vemos que no se informó nada. Pero luego podemos ver que hay una relación diferente, porque Dios le cambia el nombre a Abraham. Y es usual que un padre le ponga un nombre a un hijo. ¿Sí? Entonces yo veo que en el momento en que le dice, tú ya no serás Abraham, serás Abraham, en ese momento Dios lo lleva a Abraham a otro nivel de relación. Ya no eres mi siervo, ahora eres mi hijo. Yo te he puesto un nombre. Ya no es el nombre que recibió de su padre natural, es un nombre que viene de un padre espiritual. Y después de que Dios o voy a ponerlo así, Abraham le ofrece a su hijo Isaac. Ustedes conocen la historia, no voy a irme con los detalles. Y bajan del monte Moriah. Abraham ya no es hijo de Dios, es amigo de Dios. ¿Sí? Es una relación que evoluciona de menos a más. Ahora, en ese proceso, si ustedes van a Génesis 12, no lo hagan ahora, van a ver que empezando con ese pasaje, Dios lanza bendiciones a Abraham. Hay algo que a Dios le gusta mucho y es bendecir. Gracias por su entusiasmo. Muchos están más conformes con un Dios que gusta maldecir, ¿no? En el sentido de no, es que yo soy pecador, miserable de mí, la penitencia, ir al Calvario, o sea, ese es un Dios más manejable, ¿verdad? Pero están equivocados porque por lo menos el Dios de la Biblia es un Dios que disfruta bendecir, quiere bendecir grandemente a sus hijos. Y él bendice a Abraham no una vez, no dos veces, o sea, cada vez que él puede lo bendice. Lo bendice, lo bendice, lo bendice, lo bendice. ¿Hay límites para la bendición? Creo que no. O dicho de otra manera, el límite es Dios mismo. Es una forma de decir no hay límites, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él no cuenta sus misericordias, dice que se renuevan cada día. O sea, Él no te dice, oye, ya te di un auto, ¿qué me vienes a pedir ahora una motocicleta, por favor? ¿No? Ya tienes para el año. Eso hacen los papás terrenales muchas veces, ¿no? Pero ¿cómo? Tu cumpleaños fue hace 6 meses y te compré esto. Sí, pero, ajá, ¿me explico? Pero no, nuestro Dios, nuestro Padre celestial, disfruta bendecirnos. Sí, disfruta bendecirnos. Y hay una razón para hacer eso. Bueno, debe haber muchas, pero hay una que a mí me gusta. Y es que la bendición provoca que el enemigo constantemente se retuerza de envidia. Cuando una persona cae en desgracia, mucha gente se alegra, otros son indiferentes. Pero cuando una persona es prosperada, sin duda los dientes empiezan a moverse muy rápidamente de muchas personas. Quiero decir de muchos demonios. Porque la bendición es la mejor propaganda de Dios. Es la mejor propaganda que hay. Eso es algo que sin duda glorifica al Padre. Dice la palabra que Jesús dice, mi Padre es glorificado en que ustedes lleven bendición, sean fructíferos en todo. Para cuando Abraham muere, había tanta bendición declarada sobre su vida
que no era suficiente que Abraham viva miles de años para poder gastar todo lo que Dios había soltado para él. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bendiciones que recibe eran bendiciones generacionales, o dicho correctamente, transgeneracionales. Abarcaba a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. De tal manera que cuando Isaac ya va creciendo como descendiente de Abraham, él no necesita hacer mucho. Es lo que llamamos un hijo de la gracia. Es muy diferente Jacob a Isaac. Podríamos decir que la mayoría de lo que recibe Jacob fue por puro esfuerzo. ¿Se acuerdan? Le costó años conseguirse esposa, le costó años hacer un capital con Labán, le costó años, o sea, le costó todo. Y cuando él está ya viejito y reúne a sus hijos y empieza a hablar a cada uno de ellos, se puede ver que si bien Dios no estuvo con él, él guardaba todavía varias cicatrices. Recuerden que hasta quedó cojo de su última lucha, ¿verdad? Hasta para ser bendecido tuvo que agarrarse a tirones y jalones con un ángel o quien haya sido. Pero Isaac no. Isaac literalmente tenía una uva cada vez que abría la boca. ¿Sí? Ahora, eso no es malo, usted no puede enojarse con alguien que Dios lo bendice. O sea, ¿por qué te enojas, verdad? No hay razón. En este pasaje en particular, y es a donde quiero llevarlos, hay algunos principios para no perder la bendición. Voy a decirlo de otra forma. Dios está bendiciendo a toda su iglesia hoy. ¿Cuántos creen eso? Pero hay gente dentro de la iglesia que vive en miseria. Es como que esas bendiciones de Dios no llegan a alcanzar sus vidas, por alguna razón. La última vez que estuve con ustedes les hablé de la iniquidad, ¿recuerdan? Ahora, traten de unir, porque no he cambiado el tema, sigo construyendo desde el primer domingo de enero elementos que tienen que ver con entender que Él es mi Padre, yo soy su Hijo, y que este es un año en el que yo debo aprender a gobernar. ¿Sí? Cuando Dios habla, Él libera no solamente palabras, Él libera algo de Él mismo. Cuando yo hablo, cuando tú hablas, lo que sale de mí es aliento, eso está saliendo de mí. Pero a diferencia de Dios, Dios es espíritu. De tal manera que cada vez que Él habla, algo de Él mismo se libera en las palabras que salen de su boca. O sea, no solamente son palabras, es una porción de Él mismo lo que sale. Él es espíritu, no se olviden. De mí sale aliento, de ti sale aliento cuando hablas. Lo que hace vibrar mis cuerdas bucales, esos músculos son aire. Pero cuando Dios habla, lo que se libera es algo de Él mismo. Y todo lo que Él es eterno. De tal manera que una bendición que Dios largó está diseñada para ser eterna. Las mismas bendiciones que tuvo Abraham las puedo tener yo hoy día, por la sencilla razón de que las bendiciones no caducan, no tienen fecha de expiración, no están limitadas por el tiempo, ni por la zona, ni por la raza, no tienen límite alguno. ¿Por qué? Porque es algo de Dios mismo liberado en la creación. O sea, no solo son palabras, es Él mismo. Pero a pesar de que una bendición es una porción de Dios misma, no necesariamente alcanza a todos. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué sucede? Voy a tomar el ejemplo que hemos leído aquí en Génesis. Una forma de bendición para la gente que vivía de los pastoreos, de las ovejitas, de las vacas, era el agua. Consideren ustedes por un momento que gran parte del territorio de Israel es desierto. ¿Estamos? Ahora, alguien que es pastor de ovejas, de vacas, alguien que digamos trabaja en esta actividad, sabe lo valioso, lo determinante que es tener fuentes de agua para sus animales. No solo es agua, es vida o muerte. No es algo opcional. No es como cuando nosotros hoy día antes de venir decíamos voy con los zapatos negros o los cafés. Ellos no pueden elegir. Si no hay agua, no hay nada. Entonces una muestra de heredad muy valiosa era
que una vez que uno había encontrado un pozo, por cierto, no era fácil encontrar pozos. ¿Dónde hay un pozo de agua en este cerro? Consideren que no tenían sensores. Consideren que para encontrar un pozo uno tenía más o menos que tomar algunos parámetros que había aprendido, más o menos cómo es el terreno, más o menos qué pasa, más o menos qué, y luego cavar 20 metros de profundidad como nada, para a veces decir, no, no era. Cavar un pozo fácilmente les demoraba 4 o 5 meses. Luego venía el proceso, si había un pozo, ver si era un pozo que iba a durar años o era un pozo temporal, porque el agua se mueve. Los niveles de agua varían. Entonces uno podía decir, sí, aquí hay agua, y empezaban con la etapa 2 de poner piedras alrededor del pozo para que no caiga sedimento y ensucie el agua. Eso eran otra cantidad de meses. Imagínense. Y cuando el pozo estaba terminado, ellos tenían un hueco en la tierra de muchos metros con una cantidad de piedras que evitaban que eso se contamine. E imagínense que eso mañana se secaba. Eran fácilmente un año de trabajo. Si el pozo del que dependían se secaba, en algunos casos la señal era de que deberían irse a otro lugar, porque no puedes vivir sin agua. ¿Me explico? Una forma de riqueza era tener pozos. Abraham no tenía un pozo, tenía varios pozos. ¿Por qué tenía varios pozos? Porque para empezar tenía más de 350 camellos. Y no les digo lo que beben los camellos. ¿Me explico? Tenía muchos pozos. Alguien dijo que las últimas guerras que van a haber en las naciones de la tierra son por el agua. Es muy posible. El índice estadístico del agua que se puede beber en relación al agua existente es mínimo. Ahora, imagínense lo que espiritualmente significa tener un pozo de agua. Ya saben lo que el agua significa, ¿verdad? Pregúntenle a la samaritana, Juan 4. Hablen de Jesús diciendo yo soy el agua viva. Tener un pozo de agua propio, eso es algo muy especial. Bíblicamente, el agua en la Biblia significa la revelación. Revelación que fluye. Entonces hay gente que tiene que ir al pozo del pueblo, pero hay gente que tiene revelación en su propia casa. Oye, ¿y por qué no puedo tener yo un pozo en mi casa? Porque eres perezoso. Buscar la revelación al principio es difícil. Requiere meterse con Dios. Es más fácil escuchar una prédica el domingo. Buscar a Dios, aprender a escucharlo, al punto que puedes tú empezar a beber de tu propio pozo. Es algo extraordinario. Es extraordinario, pero es costoso. La iglesia debe ser un pozo constante. La gente viene a beber, pero es mejor que cada uno tenga su propio pozo en casa. Imagínense por un momento si este fuera el único lugar donde tenemos agua natural para nosotros. No solamente tendríamos que venir a reunirnos, cada uno tendría muchos recipientes acá para poder llevarnos agua para toda la semana. ¿Me explico, no? Y no le digo lo que significa resignarse a no tener una ducha. En el versículo 15 dice, y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Era una manera de arruinar un pozo. ¿Es correcto eso? Era una manera de destruirlo. Ahora, note algo, por favor. Estudio para la casa, para aquellos que quieren empezar a armar su pocito. Investiga cuál es el papel de los filisteos en el Antiguo Testamento.
Es muy interesante. Uno de los rasgos que los filisteos tienen, o voy a ponerlo de esta forma, los filisteos son enemigos de la prosperidad. En la época de Sansón, por ejemplo, dice claramente que los filisteos atacaban a Israel cuando venía el tiempo de la cosecha. O sea, ellos no venían en cualquier momento, venían cuando Israel estaba listo para cosechar su trigo. Ahí venían con antorchas y quemaban sus campos. Ahí se levanta Sansón. Venían a destruir los viñedos. ¿Les parece similar ese episodio con el que estamos viviendo aquí en Génesis? Desde luego. Ellos habían ido a los pozos que los siervos de Abraham cavaron y los habían arruinado. Los filisteos son enemigos de la revelación. Los filisteos se mueven por tradición. Son vecinos desagradables. Ellos no beben agua fresca, ellos se contentan con un poco de barro, no saben lo que es tener un pozo abierto. Ahora, volvamos un momento a Génesis. Versículo 16, entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre, Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. ¿Estamos bien? Versículo 19. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Diga conmigo, aguas vivas, por favor. Muy interesante. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso el pozo se llamó Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, y por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehoboth, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. El primer pozo se llama, ¿cómo se llama? Ese significa contienda. El siguiente pozo significa enemistad. Y el tercer pozo se llama, que significa lugares amplios. Ahora, por favor, tómense unos minutos para pensar en esto. Volviendo al tema de los hijos y los padres. Yo soy responsable como hijo de mantener abierto el pozo que mi padre abrió. Voy a volver a decir esto que es el centro de esta enseñanza. Yo como hijo soy el responsable de mantener el pozo que mi padre abrió. Y voy a dar un ejemplo interesante de esto. Hay un pozo que es el que aparece en Juan 4. Cuando la samaritana habla con Jesús, lo que ella le dice es muy interesante. En cierta parte del diálogo surge esto. Dice, este pozo lo cavó nuestro padre. ¿Recuerdan? Es interesante, uno de los rasgos que los samaritanos tenían era que ellos atesoraban lo que habían heredado. Y no me es casual para nada que Jesús haya escogido una parábola para hablar del buen samaritano, no habla del buen fariseo, no habla del el buen vecino de Nazaret, ¿me explico? Habla del buen samaritano. Si ustedes viajan a Israel hoy día, pueden encontrar todavía el pozo que usó David con sus soldados. Un pozo de agua que hasta hoy día está vivo en Israel. Es un pozo que tiene más de 400 metros, un túnel que traía agua para los tiempos en que Israel era sitiada. Ahora, voy a poner un ejemplo práctico de esto.
Hace muchos años yo tuve la oportunidad de tener un padre espiritual cuando yo empecé mi caminar en el Señor. En este caso eran dos mujeres. Yo les he contado infinita cantidad de veces acerca de mis pastoras. ¿Por qué he hablado de ellas constantemente? Porque quiero que el pozo que yo recibí de ellas nunca se cierre. Yo no quiero que ese pozo se cierre. Yo recibí de estas mujeres celo por las cosas de Dios. No recibí el ministerio profético, no recibí el discernimiento que hoy día tengo, pero quizás recibí algo que es más valioso que el discernimiento. Recibí celo por las cosas de Dios. Y he evitado que ese pozo se cierre. Aunque en su momento, voy a ponerlo de esta forma, sea por la distancia. Estoy hablando de una relación muy distante en todo sentido. Ellas todavía viven, son mayores, viven en Estados Unidos. No las he vuelto a ver por más de 15 años o más. Pero yo me resisto a perder lo que recibí de ellas cuando era muy joven. Me resisto. Entonces, los himnos que aprendí con estas personas todavía quiero cantarlos. Y las enseñanzas que recibí, obviamente hay cosas que ya no me sirven. Estoy en otra etapa de mi vida. Me resigno a no perderlas. Y estoy en el proceso de constantemente decir, este pozo debe quedar abierto conmigo. En otro momento habrá aparecido otro pozo. ¿Sí? La primera persona que me ayuda o me abre la puerta para ministrar en otros países. Yo no quiero perder ese pozo. Porque Dios usó a esa persona y lo que recibí de esa persona en un momento determinado vino de Él. Otro pozo que tengo, por ejemplo, es la hermana Ana y Emerson. Dios usó estas vidas para traerme agua viva. Y es un pozo que quiero abierto. Uno de los problemas de los que no son hijos es que no aprecian los pozos. Pues Dios me ha dado esto a mí. ¿Dónde te lo dio? Sí, fue cuando llegué a la iglesia, pero Dios me lo dio a mí, nadie me lo pasó. ¿Dónde te lo dio? Hay gente que por un tema de rechazo, por un tema de iniquidad, por un tema de lo que sea, se desconecta de sus pozos paternales. Y les repito, por ejemplo, en el caso de estas mis primeras pastoras, yo no quiero llamarles cada semana y ver cómo estén y que me oren y que me bendigan. No estoy hablando de eso. Son personas que no he visto en más de 15, 18 años. Pero yo impido que ese pozo se cierre. Hablo con mis hijos de estas personas. Compartimos con mi esposa lo que hemos recibido de estas personas. Hay enseñanzas que he recibido que nunca voy a olvidarme de estas personas. Y no solamente no las olvido, trato de compartirlas. O sea, he adoptado una posición. Ese pozo es muy valioso para mí. ¿Me explico? Ahora, por un momento pónganse a pensar en los padres espirituales que tú has tenido. Uno de los problemas de salirse peleado de una iglesia es que no tiene forma de mantener el pozo abierto. Y según lo que vemos acá, en los 3 pozos que se mencionan en este pasaje, el primero se llama contienda, contención, el otro se llama enemistad. Interesante.
Hay algo que no sé si ustedes conocen, es muy usual. Aún la persona más mala cuando se muere empieza a tomar algunos rasgos de bondad a nuestros ojos. Alguien decía que siempre el muerto es bueno. ¿Sí? Ay, tan bueno que era. ¿Sí? ¿Conocen ese dicho? Bueno, de alguna forma es verdad. Quizás por una sencilla razón, cuando una persona deja de vivir, deja de molestarnos, deja de, no sé, está bien, como que podemos apreciar algunas cosas que estaban medias escondidas mientras lo veíamos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Yo creo que en definitiva no vamos a llegar nunca a ensamblar con otra persona perfectamente. Aún veo que a nivel matrimonial para la mayoría de la gente eso es casi imposible. Ensamblan como amigos, ensamblan como pareja, pero no ensamblan en todo. Siempre hay un... ¿Me explico? Y está bien. Ahora, el diseño con el que Dios crea el matrimonio es un diseño de unidad perfecto, al punto que Adán y Eva tienen el mismo nombre. Isha. El nombre Eva aparece después de que Eva peca. Es un nombre sujeto a la maldición. El nombre original de la mujer de Adán es Isha. Y de él es Ish. O sea, ella también se llama Adán, en pocas palabras. Pero el pecado trae separación entre ellos. La mujer que me diste, ella fue. Desde ese día, ella se llama Eva, madre de los vivientes. ¿Se acuerdan Génesis 3? De ti saldrán. Ahora, no sé si a tu lado tienes una esposa que se llama Isha o Eva. Es un punto interesante que los matrimonios pueden discutir, ¿verdad? Es un buen punto. Mientras más Ish y menos Eva tengas, la unidad va a ser mayor. O sea, Dios ha creado el matrimonio para que seamos uno, para que experimentemos lo que en el nivel del espíritu se experimenta con Dios, pero en la carne. O sea, podemos llegar a ser uno en todo. Pero no se va a dar eso en el tema de la paternidad. Tú vas a tener tus peros con tu mejor padre, con el mejor que pueda haber. No te va a gustar la corbata que usa, no te va a gustar, me explico, va a haber un nivel de diferencia y está bien. Pero ciertamente es estúpido perder los pozos que tú estabas recibiendo por heredad. Uno de los problemas de Isaac, y digo problema, es que él no estaba muy dispuesto a pelear por lo que era suyo. A diferencia de Jacob, Jacob no te cedía un centímetro de lo que era suyo. Isaac, ¿para qué vamos a meternos en problemas? Ahora, debería haber un balance entre un poco de Jacob y un poco de Isaac, y creo que esa es la combinación perfecta. ¿Me explico? Yo voy a pelear por las cosas que no puedo conseguir fácilmente, pero también voy a experimentar agradecido lo que Dios me ha dado por otras personas. ¿Me explico? ¿Me están siguiendo? Es como cuando alguien te compra un pasaje y te dice, ven, pues no sirve de mucho estar, ay no, qué caro, no, pero qué terrible, pero no, ¿cómo vas a gastar en mí? Pero y estás en el avión, ¿verdad? ¿Qué asiento quiere? Pues cualquiera, ¿no? Si yo no debería viajar, miren, no. En la cola, al pegado al baño, no hay problema, si no sé, yo como un pasaje, no. ¿Va a servirse algo? No, ¿cómo voy a servirme algo? No quiero nada. No, pero es bebida, quiero una bebida, que hay un refresco, un jugo. No, nada, yo no debería viajar, no. Y llega al otro lado y lo están esperando, ¿verdad? Bienvenido. No, yo como, bien, no, pero no sé por qué me has traído en realidad. Dios quiere que disfrute lo que Él me ha dado. Y voy a disfrutarlo. Yo quiero disfrutar lo que Él ha preparado para mí. Entonces, ¿qué sucede? En el mundo espiritual, voy a quitarles una especie de velo que está normalmente delante de nuestros ojos. Hay una dinámica.
voy a hacer caer algunas mentiras. Todos somos iguales delante de Dios. Eso es falso, no somos todos iguales. No lo somos. ¿Cómo que no? Si Él murió por todos, ¿cierto? Murió por todos. Pero Él no trata a todos por igual. ¿Me estás diciendo que Dios hace acepción de personas? Pues sí, pero la Biblia dice que no hace acepción de personas. Te demuestro lo contrario. Dios es más tolerante con algunos que con otros. Ahora, Él es Dios, yo no voy a enseñarle a ser justo, porque quizás a nuestro concepto de justicia está torcido. ¿Qué es justo? ¿Tu justicia es de todos tengamos lo mismo? Una justicia cubana, digamos, que el taxista gane igual que el médico, $20 al mes, es justo. Todos igualitos, nadie tiene propiedad privada. El que trabaja y el que no trabaja, igual, todos lo mismo. ¿Eso es justo? Sí, ciertamente eso obedece a un modelo de justicia, pero te puedo asegurar que hay discrepancias. ¿Me explico? Ahora, por un momento póngase a pensar en esto. Si Dios está soltando bendiciones, si en este caso particular esta congregación es una casa profética, aquí hay aguas vivas, no solo hay aguas, ha habido aguas vivas por más de 15 años en medio de nosotros. Ay, mira, a mí no me parece, si fuera así, correcto, entonces lo único que tienes tú es un pozo seco. O sea, en la medida en que uno puede mirar una fuente de provisión, esta va a cambiar de una persona a otra sencillamente por la actitud de fe, de apertura, de recepción, de conexión que tenga con esa fuente. En el mundo espiritual hay una dinámica interesante. La primera cosa es que no todos somos iguales. La segunda es que si bien puedes haber recibido algo, si no lo usas, tú lo pierdes. La tercera cosa es que no se respete el orden de llegada. O sea, no hay fichas. ¿Te has visto entre una farmacia? Debería ser así. Y toma una ficha, ¿no? O en el banco. Ahí te sientas esperando. Entonces, ¿qué sucede? Tú estás, hay 20 personas delante de ti, rayos, 45 minutos sentado, y aparece una persona y va directo a la ventanilla. Y dice, oiga, ¿por qué hace eso? Es que es el hijo del gerente. No es justo. Bueno, dígaselo al gerente. Uy, disculpe, ya cerramos. Justo íbamos a atenderle, pero ya es hora, hasta luego. Pero no puede ser posible. Ajá. O sea, no significa que el que acaba de llegar es menos que el que está hace 10 años. Un trabajador empezó a la primera hora de la mañana, otro a mediodía y otro en la tarde. Y los tres recibieron un denario, aunque uno trabajó hora y media y el otro trabajó 8 horas continuas. ¿Me estás siguiendo? En el mundo espiritual hay una dinámica. Entonces Jesús te dice en Apocalipsis, mira, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. O sea, ¿puede tomar mi corona? Sí. ¿Pero tiene mi nombre? Sí, se lo cambia, no te preocupes. O sea, esto es terrible. Sí, es terrible. Tenemos un dicho en el altiplano, quirquincho que se duerme, amanece charango. Perdón, no te puedes dormir con las cosas de Dios. Wow. O sea, no todos reciben, no todos. Hay una dinámica en el reino, muy particular. Hay mujeres, por ejemplo, en el ministerio de Jesús, que lo sirvieron por los 3 años que él ministró. Preparaban la comida. Apenas sabemos el nombre de una, Marta, pero habían más. Muchas mujeres daban dinero para que Jesús y los discípulos coman y beban y todo. Es la verdad. Pero en los minutos de descuento, cuando ya se está por tocar el silbato final, aparece un hombre, Simón de Cirene, cargando la cruz, y todo el mundo sabe quién es Simón de Cirene, y nadie sabe quiénes eran las mujeres. O sea, el que pasa al estrellato y a la fama es un hombre, Simón de Cirene,
Que no sabemos de dónde viene exactamente, de Cirene. ¿De dónde va a venir Simón de Cirene? Ok, quiero decir, no sé, no tengo mucha referencia de él, pero pasa a la posteridad, lo ponen en televisión, lo ponen en películas, y en las mujeres que por 3 años estuvieron sirviendo a Jesús ni siquiera se sabe su nombre. Ajá. ¿Y está mal? Es que no, así es el reino, sí, así es el reino. Wow. Quiero que por un momento aparten quizás ese grito de justicia que se está escuchando en su conciencia. No es justo, ¿verdad? Cállense un momento y traten de ver cómo Dios piensa, cómo Dios ve las cosas. Él lo que busca de mí constantemente es disposición. Tu más grande enemigo es la comodidad, es el relajarte, es el pensar de que por haber recibido algo, eso es tuyo. En la parte práctica, en el reino espiritual, nada te pertenece. Todo va y viene, va y viene, va y viene. Lo que Dios espera de nosotros es que constantemente tengamos una mentalidad de estar conectados, dependientes, activos de Él. Constantemente siguiendo. ¿Por dónde está soplando el Espíritu? ¿Me está siguiendo? Quiero que entienda cómo Dios ve la situación. Él busca gente que tenga interés. Jesús predicó por las calles de Jerusalén. Belén, Nazaret, Decápolis. O sea, él recorrió gran parte del territorio. Pero hubo gente que se enteró de él solo por la crucifixión. ¿Dónde estaban ellos? Cuando uno es jugador de básquetbol o de fútbol o de cualquier deporte que es un equipo, uno sabe una verdad. Quizás entran 11 a jugar, pero puede que en el equipo hayan 25. ¿Me explico? Quizá haya 5 en la cancha, pero hay 15 en la banca. Y cada uno de los que está en la banca está esperando que alguien se rompa la pata ahí adelante para poder entrar. Quiero que entienda desde forma muy natural lo que estoy queriendo decir. O sea, tiene que ser retirado Esteban para que Pablo aparezca. No sé si Pablo hubiera aparecido si Esteban seguía. Hay un proceso constante de sustitución. Entonces el que está en la banca no vale empezar. Entrenador, ¿juego hoy día? No, nos vemos, bye, que gane. ¿Qué crees que va a hacer el entrenador? Lo va a sacar del equipo, no solo de la banca, lo va a sacar de todo. ¿Y qué es lo que hace el que está en la banca? Anda mirando al entrenador, ¿no? ¿Caliento? Sí, calienta. Media hora. Siéntate. ¿Y por qué me hizo calentar? Porque está frío el día. ¿Jugaste? No. Y aquí entro a la dinámica. Qué interesante. Entro a la dinámica de entender lo que el director técnico considera que es mejor. Pero yo no puedo meterme a su mente, pero sí puedo estar listo para el momento en que me diga, pasa. Y que mi respuesta no sea, uy, no traje deportivo.
Es que como nunca entró, dije, ¿para qué voy a llevar? Si estás, tienes que estar con el equipo, tienes que estar con todo, tienes que estar con la remera, tienes un número aunque no estés jugando. Y basta que uno diga, Fer, ya estoy. Entonces, lógicamente, lo que se va generando en mí, como el que está sentado en la banca, no es el de soy un despreciado y desechado, abatido en dolores y quebrantos, sino mi tiempo ya viene. Yo estoy bien. Y mientras tanto estoy aprendiendo de lo que están haciendo los otros jugadores. Digo, uy, mira cómo, pero ¿qué pasó? Y no estoy esperando que alguien se rompa la pierna, sencillamente sé que yo soy parte del equipo y en algún momento debo estar, escucha, debo estar listo para entrar. Eso diferencia a los que están en la banca de los que están en las tribunas. Los que tienen la polera, los que están gritando el gol, son parte del equipo, pero no juegan. Son observadores. Y en la iglesia hay observadores y hay jugadores. Ahora no se trata de que el pastor te diga, pasa, se trata de que es Dios quien te va a llamar para una cosa específica. O sea, consideren, la primera invitación que me hizo un hombre fue esta. ¿Podrías preparar una enseñanza para los jóvenes? Eran 4 jóvenes. Jóvenes. Ajá. ¿Podrías preparar una enseñanza? Sí, claro, puedo. ¿Para el sábado? Sí, pastor, claro. Y nunca dejé de enseñar. Me agarré tanto de eso con uñas, dientes y todo lo que podía, que nunca lo solté. Ese es mi primer estudio que hice para 4 jóvenes, creo que eran 6 páginas anotadas en un cuaderno espiral, con dibujitos, gráficos, no se los podía mostrar, eran mis notas, lo trabajé días. ¿Y sabes qué fue lo divertido? Que cuando fui a enseñar no estaba el pastor. Entonces yo quería que él me vea, me escuche. No estaba. Pero era tan ducho, tan inteligente, que él se enteró de todo lo que había compartido. Y me dijo, ¿podrías enseñar este sábado también? Sí, sí, claro, estoy listo. A los 2 meses el pastor se tuvo que ir. Y alguien me dijo, escuché una voz que dijo, y ahora los estudios que él estaba haciendo, y yo saltaba. ¿Puedo seguir? Quiero que entienda esto. Yo no tuve maestro. Simplemente que apenas se abrió una puerta, yo puse el pie. Y sabes, aunque trataron de cerrarme el pie muchas veces, pero nunca pudieron sacar mi pie de ahí. O sea, soy una persona que apenas abre una oportunidad yo me tiro encima. Así es la cosa. Aun cuando no sé si puedo. Porque mi filosofía es esta. Si Dios quería que escuche esto, es porque es para mí. Punto. La primera vez que ministré una liberación, alguien me había dado una clase, para favor, ¿cuál clase? Eran, por favor salgan, ¿por qué? Es que no queremos que les salpique todo. Entonces yo recuerdo que me quedé a un ladito y el pastor, uno de los pastores me dijo, ¿quieres mirar? Dije, sí puedo. Y me metí a un ladito. Y miraba cómo una muchacha levantaba 8 hombres, como si fueran papeles. Decía, wow, quiero aprender. ¿Nos puedes ayudar a orar? Estoy orando hace media hora por no mojar los pantalones. Estoy orando hace rato. Y ahí estamos. ¿Quién quiere hacer esta liberación? Listo, aquí estoy. ¿Has hecho algún curso? ¿Leíste algún libro? No, nada. Pero si la invitación llegó cuando yo estaba, esto es mío. Es pan conmigo. Esa ha sido la filosofía. Y he visto a mucha gente que dice, pues, si es la voluntad de Dios, me invitarán. Y no era la voluntad de Dios que tú escuches el desafío. O sea,
Uno de los problemas que tenemos los bolivianos es que decimos no cuando de verdad queremos. ¿Quieres más? No, está bien, gracias. Yo iba a los cumpleaños y me decían, ¿quieres más? Les decía, sí. ¿Torta? También. Me preguntó, me preguntó, porque yo llevaba a mi hermana a los cumpleaños. Entonces la que pues sacaba todo era ella, pero me decían, ¿y quieres tú algo? Sí, claro. Los papás decían, no, está bien, gracias, no, no, no. Y bien estaban diciendo, se ve rico ese cosito, se ve rico aquello, pero pídanlo. Ponen el buffet, todos pasan, todos son muy caballeros, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba en un banco y nos invitaron a la cena anual en un hotel, buffet. Yo estaba con mis compañeros y todos decían, qué rico está, sí, pero qué poquito. ¿Y por qué se sirvieron poquito? Si era para que cada uno se sirva. Pero es que, ¿qué van a decir? Es un buffet. Definición de buffet. Trae tus colmillos afilados. Definición de buffet. Suelta el cinturón. ¿Sí? Entonces yo recuerdo que quedaba mucha comida al frente y todos decían, no, mira, se lo van a alzar. Yo me levanto y voy al frente por segunda vez. Cuando me doy cuenta hay 20 tipos detrás mío. Pero ¿por qué no pasan antes? Es que ¿qué van a decir? Con esa gente Dios no puede trabajar. ¿Me siguen? Cuando empezamos a congregarnos en una iglesia, yo me congregaba en una iglesia de la Plaza Alonso de Mendoza. Y ahí había unos músicos espectaculares. Yo golpeaba la guitarra, no la tocaba. Pero me iba con mi guitarra y me iba a primera fila para que me vean, soñando que algún día me digan, ¿quieres tocar? Nunca me dijeron eso. ¿No? Pero me sentaba ahí y tocaba con ellos. Entonces, si alguien se molestaba, es pena por el alguien. O sea, mientras no me digan, muévete, yo estaba ahí. Entonces, con el tiempo, unos cuantos domingos después, o sábados después, los músicos me mostraban, porque yo trataba de ver las notas que hacían, ¿no? Ese creo que es un si bemol. No. Entonces, luego vi que ellos me mostraban la nota. Y me di cuenta que aunque no tenía micrófono ni nadie me escuchaba, me estaban involucrando en el proceso de la alabanza. Así empecé a tocar. Terminaba la reunión y les decía, oye, ¿me pasas las notas de la canción? Estaba anotando en mi Biblia, pero me perdí la nota esta. Ah, sí, claro, ven. Entonces, siempre he sido un metiche, ¿captan? Siempre he sido un metiche, siempre he preferido que me digan, ¿te apartas por favor? Que cuando Dios me busque yo no esté. O sea, no me resigno a eso. No me resigno al hecho de que, me explico, de que Dios no me considere. Voy a pelear por los pozos. Uno de los problemas espirituales de esta nación es el espíritu de rechazo. O sea, queremos ser hijos de alguien, de Bolívar, de Murillo, de alguien, ¿explico? No importa si es masón, no importa si es estronguista, lo que fuera. Cualquier cosa sirve. Me explico, pero ahí estamos. Pero el punto en cuestión es que yo me doy cuenta que mi vida va pasando y no quiero que mi vida simplemente sea la de espectador. Quiero morir haciendo el intento. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Vamos a hacer un evento en el Radisson, perfecto. ¿A quiénes ponemos a cantar? Yo voy a cantar. Yo sé que no canto bien, pero ahí tenía otras personas. Voy a cantar con ellos. O sea, ¿por qué? Porque si Dios me puso aquí en este día, en este lugar, no es para ser espectador.
Ahora, esta dinámica, yo sé que no puedo forzar a la gente a que sean como uno o como otro, pero quiero que entiendas por qué Dios considera unas personas y por qué desecha a otras. Hay una parábola que Jesús utiliza, dice, hablando de esta mujer que va a golpear la puerta por el pan, recuerda a su vecino, le dice, aún por su insistencia será escuchada. Entonces, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, me ha tocado a mí simplemente entender la dinámica en que Dios se mueve. Gracias a eso sabía que me estaba casando con la persona correcta. Gracias a eso sabía que iba a tener con una mujer de primera hija. Gracias a eso, o sea, yo podía entender. Cuando estuve en una elección de Iglesias Unidas, yo nunca iba y voy y me nominan para presidente. Voy a decirles, voy a orar. Mi filosofía fue muy sencilla. La mitad de los que están aquí están mordiendo los dientes para que yo no acepte. Pero Dios me puso acá por alguna razón. Acepto. ¿Oraste por esto? He entendido cómo Dios funciona. Puedo percibir el olor de la voluntad de Dios hoy día. Pero eso no ha sido así hace años. Eso ha tenido que trabajarse. ¿Me explicó? Entonces yo era la persona que decía, ¿y cuándo me toca cantar? ¿Y puedo traer mi guitarra? ¿Y cuándo me toca enseñar? Y esto y aquello. Y donde estaba presente, yo sabía que no iba a ser un espectador. Estaba ahí para poder tomar de lo que era mío. Ay, no, pues yo creo que ya pasó mi tiempo. Es asunto tuyo, no el mío. Uno de los temas interesantes, miren, en este verso, en el versículo 15 de Génesis, dice que los filisteos cegaron los pozos, ¿recuerdan? Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 3. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Voy a volverlo a poner. 1 Corintios capítulo 4. Búsquenlo porque es importante este verso, por favor. 1 Corintios capítulo 4. Diga conmigo en voz alta. Los tímidos nunca alcanzan nada. Así que la próxima vez que digas, yo soy muy tímido, que el Señor traiga espíritu de revelación para que te des cuenta que te estás atando en tu perspectiva de crecimiento. Tímido el diablo, yo voy a seguir. Oye, usted ya comió y comeré de nuevo si sobra. Aquí estoy. La única manera que te libras de mí es diciéndome, fuera. Ok, ahí estoy. Y aún así, pues voy a quedar en la puerta por si se vuelve a abrir, ¿me entiendes? O sea, yo he entendido de que la persistencia es una clave en el reino de Dios. De que si Dios no me responde a la primera, lo haré en la segunda, en la séptima, en la novena. En algún momento va a tener que decirme algo. Quizás 10 años después, pero seguiré diciendo, aquí estoy, Señor, preguntándote cómo anda la cosa, ya puedo tener acceso a la información clasificada. Versículo 3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una de las tareas que tiene Satanás es tapar los pozos de revelación. Te lo digo de nuevo, uno de los objetivos que tiene el infierno es meterle tierra. Tierra equivale a naturaleza caída, tierra equivale a pecado. Una de las habilidades que tiene el infierno es taponar los pozos que mi Padre me ha entregado. Ahora, para que eso se produzca, tienen que juntarse dos cosas: el trabajo del infierno y la incredulidad de la gente. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quién? ¿De quiénes? Hola, cegó el entendimiento de los... ¿Tienen Biblia, verdad? ¿No tienen Biblia? 4:3, 4:4, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4.
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los... ¿Habrá incrédulos en la iglesia? Pero sí. El diablo trata de anular la revelación que tú has recibido. Isaac se da cuenta de algo. Esos pozos eran de mi padre. Yo tengo derecho a esos pozos. Y él ordena que empiecen a limpiarse, a destaparse. Sigo en Génesis 26, versículo 18. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de Abraham. ¿Por qué? A ver, leas esto ya no solamente como pozos, por favor. Esos pozos eran la señal del pacto de Dios con Abraham. Yo te haré rico, ¿sabes? Te voy a prosperar. No era solo el pozo. Evitémonos el pleito, hagamos otro pozo. No es el tema el pozo. El tema es el pacto que Dios hizo con mi padre. Esta es una casa profética. Uno de los rasgos de una casa profética es que nosotros sabemos con anticipación lo que hay en el corazón del Padre. No admitimos el error como forma normal de vivir. O sea, nos vamos a equivocar, sí, alguna vez. Pero no es el error, la norma, el denominador común de mi vida. Uy, sí, encontré la mujer que quiero. 3 divorcios después. La tercera es la vencida. ¿Escuchó eso alguna vez? Usted me perdone, pero así no funciona. Así no funciona la dinámica del reino. El reino de Dios es preciso, es como un misil teledirigido. Por eso es tan importante que nosotros atendamos a los pozos que el Padre nos entregó. Un trabajo te puede sacar del pozo correcto, un amigo. Versículo 24, sigo con Génesis 26. A consecuencia de lo que hizo Isaac, ¿qué hizo Isaac? Abrió los pozos, exacto. Miren lo que pasa, versículo 24. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Esa misma noche, estoy diciendo esa misma noche, no una semana después, no un mes después, esa misma noche Dios se le apareció. Has abierto los pozos de tu padre. Significa que estás dispuesto a pelear por lo que yo le di a Abraham. Perfecto, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ay, pastor, es que yo no sé si estoy bajo su cobertura, nunca he comido en su casa, dice que usted hace asados, nunca me ha invitado. Nunca me has dicho que te invite. Ay, no, pues que me da cosa con ella decir que me invite. Compartimos el pan y el vino juntos, cada semana. Somos uno en Dios, más allá de que comamos juntos o no. Pero yo no puedo obligarte a tomar una posición que no quieres tomar. Dios nos ha puesto en una casa de reformadores. Estamos aquí para cambiar la historia de las naciones, de la tierra. No estamos para nada menos que eso. Vamos a hacer pacto perpetuo con Dios, en el cual las naciones del mundo sabrán que de esta nación Dios está soltando líneas de redención para pueblos. Dios ha puesto eso en nosotros. Ay, no, pero es que yo no sé nada de guerra espiritual. Pues hay un pozo. ¿Va a haber un curso? No va a haber ningún curso más. ¿Y cómo aprendo? Cavando el pozo.
¿Cuál pozo, hermano? Discúlpeme, ¿hay alguno aquí? Esa misma noche se le apareció el Señor. Yo soy el Dios de tu padre. Quizás no le dice yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Contigo estamos en negociaciones, pero de tu padre sí lo soy. Ahora, ¿sabes? Por amor a Él, yo voy a estar contigo. Yo cumplo mi palabra. Él cumplió su palabra conmigo. Yo la voy a cumplir contigo. Es extraordinario. ¿Quién quiere perder la ficha que Dios le ha dado? Esto se llama responsabilidad con la revelación. Si tú aprecias lo que Dios te ha revelado en esta casa, tú debes buscar vivir eso. Debes tener tus notas, debes atesorar lo que el Señor te ha entregado. No es porque sea de nuestro ministerio, es simplemente porque estás acá, pues eres parte de esta casa. ¿Cuál es el perfil que tiene su ministerio, pastor? Bien fácil, somos maestros profetas. Ese es nuestro perfil. Y esta casa está llena de esa unción. Ay, pues mire, yo no sé, yo no sé enseñar. Está bien, tú te lo pierdes. No, pero es que yo no sé enseñar de verdad. Ahí está el carro de papá y dice el niño, pero voy a tomar un taxi, porque es que no sé manejar. Está ahí. Saque el carro y si lo choco, se arregla. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ese es nuestro ministerio. Esa es la unción que ha habido en esta casa desde el primer día que el Señor nos llamó. Somos excelentes maestros y excelentes profetas. Esa es nuestra unción. No somos muy buenos evangelistas, le hacemos la lucha a lo pastoral, pero sabes, somos gente que entiende lo que enseña y que sabe lo que está viniendo, lo que viene, lo que está pasando. Entonces no puede haber gente desubicada en esta congregación. O sea, lo digo así, no puede haber. Te lo digo claro, no puede haber. Y si estoy desubicado, habría que ver dónde te reúnes, hermano. ¿No eres mormón por si acaso? Iglesia de los Santos, por ahí entendió mal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tú tienes acceso a toda la fuente que Dios ha puesto en medio de nosotros. Cuando una persona no es responsable con la revelación que recibe, el pozo se le cierra. Simple. Tú eres responsable de cuidarlo. ¿Y qué es lo que van a darse cuenta de algo que es bien interesante? El enemigo de la prosperidad es la envidia. Vean ustedes cómo los filisteos, es por envidia que ellos tapaban los pozos. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerda de contienda, de enemistad? O sea, hay envidia. Y puede haber envidia en la iglesia, puede haber envidia, pero en lugar de envidiar lo que acaba de recibir ese hermano, ¿por qué no lo anhela? Así le toca algo parecido. Ay, no, es que sabrá Dios cómo lo compró. Por eso, Él sabe. ¿No le interesaría saberlo usted también? Sería bueno que usted también lo sepa. ¿Ah?
O sea, quiero que entienda, esa es una dinámica en el reino de Dios. Cuando Jesús empieza a multiplicar los panes y a los peces, ¿qué importa cómo aparecen los panes? Cómelos. O sea, son 3 días que no han comido. Es que quiero entender cómo se produce el milagro. Ok, provecho, chao. Escribe teología mientras nosotros nos hacemos sándwiches de pan y pescado. La teología no alimenta. ¿Qué privilegios tenemos en el pozo de Dios? Podríamos hacer una lista bien extensa de lo que Cristo logró para nosotros. Es interesante que cuando Él está muriendo, agua sale de su costado. Él sigue siendo un pozo para nosotros. En la cruz yo veo un pozo que sigue soltando agua para mí. Tengo derecho a la salud. Tengo derecho a la salud. Tengo derecho. No es un privilegio, es un derecho. Es un derecho. Jesús abrió el pozo de la salud para mí. Tengo un derecho. Tengo derecho de ser bendecido. Es un pozo. Él pagó precio alto, costoso. Llevó la maldición, trajo la bendición para mí. ¿Y a quiénes les toca? A los que creen. Yo tengo derecho al conocimiento de lo que viene. Él nos dijo que no nos iba a dejar ignorantes, que iba a avisarnos, que no iba a hacer nada sin compartirlo con sus profetas primero. Y soy profeta, Él me anticipa lo que va a pasar. Son derechos que yo simplemente tengo por estar al lado del pozo. No cavé el pozo, no lo hice. Pero ¿qué pasa cuando ves venir un filisteo con una bolsa de arena a tu pozo? Fácil, es el momento en que tú tomas un buen palo de béisbol. ¿Sí? ¿Buscas algo? Lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. O sea, nadie se meta con mi pozo. Eso es uno de los problemas que pasan cuando tú permites que murmuren de tus pastores. Porque es divertido, te alimentas de lo que te comparten, pero aceptas la burla que le hacen a ellos. El pozo se te cierra. Simple. Ay, pues debo ponerles una vela. No, no son santos ni dioses en el sentido católico, pero son canales del pozo. No te metas a hablar mal de esta persona que me dio el pozo. Si alguien quiere hablar mal de Ana, va a tener un problema conmigo. Si alguien quiere hablar mal de estas misioneras, va a tener un problema conmigo. ¿Por qué? Porque ellas fueron instrumentos para que Dios me trajera el pozo. Y no soy tan tonto como para escupir el pozo. Aprecio el pozo de Dios. En el libro de Lucas 13 hay un episodio interesante. Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Noten que no dice tenía una enfermedad, dice tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. O sea, sánense en la semana, no en el día de reposo. Interesante teología. Entonces el Señor les respondió y dijo: ¡hipócrita! Qué delicado era Jesús. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. A esta hija de Abraham,
que Satanás había atado 18 años, no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo. Noten cómo la llama, hija de Abraham. ¿Por qué no dice esta mujer? ¿Por qué dice hija de Abraham? Ella tenía derecho a la sanidad. No hay hijo de Abraham pobre. No hay hijo de Abraham pobre. Te estoy diciendo, no hay hijo de Abraham pagando alquiler. No hay hijo de Abraham. Ellos están destinados a poseer la tierra. Esta hija de Abraham, 18 años ha estado atada. ¿Cómo no la voy a desatar? Noten que lo que Abraham hizo todavía cuenta delante de Jesús. Noten que la mujer no pidió ser sanada. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Jesús la ve y le dice, ven acá, mujer. Y no le dice, ¿quieres que te sane? Como le dice a otras personas. Ella no tiene que hacer fila en la cola de los enfermos. Le dice, ven aquí. Y la desata sin preguntarle si quiere ser sana. No hace eso Jesús con frecuencia. De hecho, la gente le pide sanidad. ¿Por qué lo hace así? Hay un tema interesante. Según la ley judía, la ley no de Dios, la que los judíos construyeron, la mujer no merecía la herencia, solo los varones. Las mujeres recibían algo si se casaban con alguien. Así era la cosa. Injusticia, sí, está bien, así era la cosa. Ahora, ¿saben qué está haciendo Jesús en este día de reposo? Está anulando ese principio. Está diciendo, la mujer, por simplemente hecho de ser mujer, hija de Abraham, tiene derecho a la misma heredad del padre. Entonces no me parece extraño que se defienda la heredad de Isaac, porque era la del primogénito, pero que se defienda la heredad de la mujer, eso es muy pionero, eso es extraordinario. Jesús le está a ella haciendo notar que es heredera. A esta hija de Abraham no se la debe desatar. Eso quiere decir que aunque no te cases, tú tienes una herencia, desde luego, si te conectas con la fuente, si te conectas con Abraham, si te conectas con el linaje, si eres parte de la descendencia. Wow. ¿Están conmigo? Números capítulo 27. Números capítulo 27. Unos minutos más, por favor. ¿Sabe por qué tenemos este estandarte de la derecha, verdad? Mi derecha, la izquierda de ustedes, para que se acuerden el pozo al que está conectada esta casa. Somos la casa de José, fructíferos, gobernadores de Egipto, liberadores, proveedores a nuestros hermanos, entendidos en los tiempos de Dios. Números 27:1. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijeron, verso 3, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová, en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre.
Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Verso 6, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dices, las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de su heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Ahora, ¿qué pasaba si estas 5 mujeres no iban a pedirlo? No recibían nada. Ay, no, es que aquí las mujeres nunca reciben nada. Ellas dijeron, pues vamos a ir a preguntar. No, ¿para qué te esfuerzas? No te van a oír. Vamos a ir a preguntar. ¿Y qué dijo Dios? Dales de la porción. Wow. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Que digan amén las mujeres, por favor. Dios estableció un principio. La primera mujer se llamaba Malá. La palabra Malá significa enfermedad. La segunda se llamaba Noa. Significa errante o vagabunda. Quiero que entienda. Sigo. Ogla, la tercera. Perdiz. Animal que no vuela muy alto. 4, Milca, significa reina. 5, Tirsa, deleite, relacionado solo a lo sexual. Estas 5 mujeres entendieron la historia, ¿verdad? Perdieron a su padre en el desierto y van a preguntarle a Moisés si les corresponde algo de herencia. Lucas 19, por favor. Tengo derecho, soy hijo. Tengo derecho, soy hijo. Soy hija. Les hago una pregunta. Mala, esa primera mujer, ¿era hija de Abraham? La que acabo de mencionar, ¿era hija de Abraham? Claro, era judía. Desde luego. A ver, la mujer que estaba encorvada 18 años, ¿era hija de Abraham? O sea, ¿para hijas de Abraham enfermas? Pero sí. ¿Es lo normal? No. ¿Habrá hijas de Abraham que sean inestables, errantes? Sí. ¿Es lo normal? No. Porque su padre Abraham tuvo siempre dirección. No siempre sabía dónde iba, pero sabía que él estaba guiando. Hay una diferencia entre salir sin saber dónde voy, pero me está guiando Dios a ser errante. En Lucas 19 se relata la historia de Zaqueo. ¿Conocen ustedes ese pasaje? Pregunta, ¿Zaqueo era judío o no? Ese era el problema. Era judío, era un judío corrupto. Lo pongo así, era un judío, hijo de Abraham, corrupto. ¿Habrá hijos de Abraham corruptos? Bueno, sí. Mire lo que dice. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, verso 5, mirando hacia arriba le dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver todos esto, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, hablando de los filisteos.
no deberían alegrarse porque quizás este hombre cambie. ¿No les parece? Si cambiaba Zaqueo, todos ganaban, hermanos. No empiezan a murmurar, ¿cómo va a entrar a la casa de un pecador? Ahora a Zaqueo no le interesa un cuento que hablen de él. Hace rato que no le interesa nada. De hecho, él tiene unos audífonos que los usa todos los días para evitar escuchar los comentarios que hacen de él cuando sale con su último modelo. Hablo de un vehículo, no de una modelo. Hablo de vehículo, carro, auto. Entonces Zaqueo, puesto de pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No dice 7 veces, dice 4 veces. 4 es número de hombre, mi esfuerzo es humano. Está bien, Dios no te va a pedir 7. 70 veces 7, sí, solo es cuando andas en el espíritu. Cuando tú eres simplemente hombre, a lo más que llegas es al 4. Norte, sur, este, oeste, ahí quedo, ¿viste? Ajá, número de hombre, no llego más. Primavera, verano, otoño, invierno, no hay más. Mi vida está regida por el 4. Devolveré 4 veces más. Eso es lo que yo te pido, que hagas tu mejor esfuerzo. Interesante. Verso 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Si alguien tenía dudas. Tienen el caso de una hija de Abraham enferma por 18 años. Tienes a las hijas de Abraham, estas mujeres, estas 5 mujeres que quedaron desprotegidas, recibiendo el derecho de Dios. ¡Qué tremendo! Alguien podría decir que la Biblia o que el judaísmo o el cristianismo está cerrado, es discriminador, somos legalistas. Estoy hablando de una época en que las mujeres eran casi un objeto. Aquí tienen derechos. Estoy hablando de la época en la que Moisés está pensando en repartir la tierra. O sea, ya Dios les da derechos. Los movimientos feministas llegaron tarde, ¿vio? Ya Dios reconoció cosas. Impresionante. Hijos de Abraham enfermos, sí, no es lo correcto, pero tienen derecho a ser sanos. No le pide la enferma ser sana. ¿Por qué? Porque era un derecho. Hijos de Abraham corruptos, no le pide Zaqueo que lo visite en su casa. Dios, Jesús mismo decide visitarlo. ¿Por qué está interesado Jesús en alcanzar a los hijos de Abraham? Porque cuando hay un hijo de Abraham en ruina, habla mal de él y de Abraham. Qué interesante. El centurión debe pedir, pero el hijo de Abraham no necesita pedir. Los recibe. Los recibe. Quiero poner en tu corazón algunas cosas para terminar. Por favor, esto no es información. Esto es revelación. No es como leer el periódico. De esto dependen muchas cosas. No dejes que los pozos se tapen. Hay gente que tiene años en esta casa. En esta casa Dios te ha dado un pozo. No permitas que la murmuración, que el espíritu de los filisteos tape el pozo. No lo vale. Entiende cómo es la dinámica en el mundo espiritual. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La timidez es una forma elegante de decir incredulidad. No aceptes la timidez.
En la dinámica del mundo del espíritu, las cosas no están estáticas, se mueven constantemente. Y puede que lo que hoy día tienes se pierda mañana, porque no lo usaste. O lo que te correspondía a ti vaya a otra persona, porque tenía el uniforme listo para entrar cuando tú ni siquiera te habías cambiado. Es de gran estima a los ojos de Dios la disposición, no la capacidad. La capacidad la pone Él. La disposición es algo que me corresponde a mí. Yo quiero estar ahí. No se trata de caminar delante de los ojos de los hombres. Se trata de estar caminando delante de los ojos de Dios. Cuando tú reconoces un derecho, automáticamente adquieres autoridad. ¿Sí? Me corresponde, esto es mío. Esto es mío. Cuando ignoras derechos, tú puedes ser atropellado por causa de la ignorancia. Mi pueblo es destruido. Durante todo este tiempo, durante todos estos años, creo yo que Dios ha abierto un panorama delante de ustedes, no solamente del conocimiento, sino del testimonio de eso. O sea, podemos decir de verdad, nosotros con total honestidad, que hemos visto cómo Dios ha cumplido promesas de más de 20 y 30 años en esta casa. Hace muchos años, cuando yo conocí al hermano Julio César Ruibal, estoy hablando del año 95, no de la época cuando él predicaba, cuando él vino para despedirse, poco antes de que lo mataran, cuando yo compartí con él, yo recibí en mi espíritu que ese pozo que él tenía también era mío. Yo desde un principio había usado las promesas que Dios les había dado a estos hermanos hace 40 años. 40 años con este año. Hace 40 años, el 72, Dios les dio promesa a un grupo de jóvenes de que Bolivia iba a hacer algo. Y yo me conecté con ese pozo. Yo puedo decir hoy día que nuestro ministerio fácilmente es el más conocido de Bolivia en todas partes. Fácilmente. Personas de muchos países donde nunca he puesto un pie nos conocen. Nos conocen. ¿Yo labré ese pozo? No. Yo tenía 7 años de edad cuando el hermano Julio predicaba en el estadio. Nunca fui. Pero entendí que tenía yo derecho a ese pozo. Sencillamente porque yo conocí al Señor bajo la unción de este hombre muchos años después. O sea, uno de los grupos que se levantaron de él, yo conocí al Señor ahí. Entonces automáticamente me consideré descendiente de Julio. Y tomé del pozo. Y hoy día, 40 años después, yo veo cumplidas promesas que Dios tenía en el 72 con nosotros. Apenas hace unos días volvía de viaje Mariana de Mar del Plata. En 2 semanas sale Jeremías a dar un curso a Bogotá. Samuel sale a Córdoba en 2 semanas a dar otro curso. Edith tiene que ir a Comodoro de Rivadavia en otros días. Estamos viajando todo el tiempo, ya no solo yo. ¿Por qué es esto? Porque estamos en el pozo. La ventaja de conectarte con un pozo es que tú no tienes que cavarlo. Pero no tiene sentido estar sediento al lado de un pozo. ¿Me explicó?
En estos años han visto ustedes la respuesta a muchísimas cosas. La semana pasada o hace unas semanas atrás, cuando yo les decía, hermanos, les hablaba de mi carro nuevo, ¿se acuerdan? Lo más chistoso es que yo no tenía el dinero para comprarlo cuando lo compré. Lo compré en fe, tal cual. Y lo terminé de pagar en 7 días, 10 días. Y les dije a ustedes, bueno, tómense sus autos nuevos. Algunos lo creen, otros no. Es un pozo. No es porque sea un auto, es un pozo. Yo estoy feliz de tener una casa nueva y un auto nuevo el mismo año, porque es un año de gobierno. Yo no tenía el dinero para eso, pero tengo el pozo. ¿Qué prefieres, el dinero o el pozo? Ese es el tema. Hay un pozo en esta casa. Hay un pozo con todos los hermanos que están en todas partes conectados con nosotros. Eso hace el Espíritu. Y tú tienes acceso a ese pozo. Ay, es que no, es que yo, no. Sabes que eso es del diablo. Él quiere cegar tu pozo, él quiere cerrarlo. Es que yo, ¿de dónde? De donde yo saqué el pozo, hermano. De donde yo tomé todo. Del mismo pozo, ese es nuestro. No es otro pozo. Yo le creo todo. Eso hace al profeta, cree todo a Dios. Hasta cosas casi absurdas se las cree. Eso lo hace profeta. Si hay un ministerio que se caracteriza por creer todo a Dios, es el profético. Hay un pozo. ¿Sabes qué? Quita cualquier enemistad, quita cualquier contienda que ha cegado el pozo. Guarda tu corazón de la envidia y conéctate con el pozo de tu Padre. Yo tengo un Padre, tú también lo tienes. Mi papel como pastor ha sido ser padre de este lugar, sí. Y tienes derecho de todo, a todo lo que nosotros tenemos. Se lo he dicho vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. ¿Puedes pasar, Ninoska, aquí adelante un minuto? Quiero que nos cuentes algo. Vamos a ir terminando, quiero que escuchen esto. Hace unas semanas atrás estuviste de viaje. No me contaste nada de eso, no hemos podido hablar. ¿Cómo surgió el viaje? ¿Me puedes contar rapidito y contarles a ellos? Bueno, sí, una hermana de Venezuela me dijo que Dios le había hablado y le había dicho que me invite junto a Edith. Y bueno, para mí era una sorpresa. Para mí también. ¿Y qué hiciste? ¿Qué has hecho allá? ¿Por qué has estado no solo una semana? No, sí, he estado un mes completo. ¿Un mes? ¡Wow! ¿Y qué has hecho un mes en Venezuela? Cuéntanos un poquito. Bueno, después de que partió Edith, porque al principio estaba con ella, entonces, bueno, dejé que ella, digamos, tomara la iniciativa en todo. Yo miraba y aprendí, porque para mí era realmente un privilegio estar a su lado 10 días completos. Es un privilegio que yo tengo. Gloria a Dios. Ajá, qué bueno. Vas a orar por mí. Y bueno, después que ella partió, decía, ahora, ¿qué haré, Señor? Sola. Ajá. Pero sí, me di cuenta que de 3 cosas, básicamente, que tenemos mucho, hemos recibido mucho en esta casa,
y que yo también tenía mucho para dar de todo lo que había recibido. Entonces comencé a buscar un tiempo en las mañanas para poder enseñar sobre lo que yo había aprendido, sobre sanidad interior, sobre algo de guerra espiritual. Y bueno, fueron tiempos muy, muy preciosos que atesoro mucho. Y como usted decía, me dejé mimar por Dios porque ellos cubrieron todas mis necesidades. Y supe que eso venía del Señor. Me gozo mucho en que Dios haya hecho eso con Ninoska. Amén. Yo la conozco desde que ella conoció al Señor hace muchos años. Y ver que el Señor haya hecho eso sin ningún tipo de ayuda, ¿me explicó? O sea, Dios lo hizo. Y pues yo me alegro tanto por eso. Gracias, Nino, gracias. ¿Y por qué no tú? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tú? Pues yo no sé. Pero ella estuvo con la polera lista, la remera preparada, el uniforme listo, y no sé, pues estaba en la banca ahí calentando, y el Señor le dijo, ven. Cuando se acercó me dijo, pastor, me estoy yendo a Venezuela con Edith. Claro, yo no sabía, yo me enteré así. Dije, pues Dios te use y te bendiga, y qué rico saber que Dios lo hizo. Ahora, Nino tiene tanto acceso al pozo como cualquiera de nosotros. ¿Por qué no se genera eso en mí? ¿Por qué nadie me invita a mí? ¿Te imaginas que te puedan hacer o ni siquiera te entra la idea de que pueda pasar? Muchas veces es mi incredulidad misma la que me cierra todas las puertas. Ay, a mí no. Por lo menos mientras la hermana Edith esté, a mí no me van a tomar en cuenta. Empezar a orar que alguien se rompa la pierna, ¿no? No funciona así, hermanos, no, por favor. No es eso. Pero lo primero que tiene que abrirse en mí es la certeza de que yo puedo servir al Señor, de que yo puedo ser útil para mi Padre. Y ¿sabes qué? La primera vez o la forma en que Él empieza a hacerlo no siempre es como yo lo he planificado. Muchas veces Dios te pide hacer algo que ni siquiera se te ocurre que tú podrías hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene un especial placer en quitar todos nuestros puntos de apoyo y meternos a terrenos inexplorados, para que Él así se pueda manifestar con toda su gloria. Y luego vuelves y dices, lo hice, ajá, Dios te usó, ajá, fue sorprendente, ajá, Dios lo hizo. Amén. Hay un pozo extraordinario por solo ser hijos de Abraham. Hay otro pozo por estar en esta casa, que es la casa de José. Hay otro pozo que es por todo lo que el Señor nos ha entregado estos años. Y ese pozo no se va conmigo. Ese pozo no depende de una persona, depende solo de que tú lo mantengas abierto. Si tú lo mantienes abierto, sigues con el acceso a esa fuente. Amén. Voy a orar. Quiero pedirte que me ayudes. Señor, queremos limpiar todo pozo que ha sido ensuciado por Filistea, por la envidia, por la enemistad. Quiero tomar del pozo de Abraham para mí, para toda mi casa. Haznos entender que las bendiciones no se piensan, se disfrutan. Las bendiciones son un deleite que tú tienes para tus hijos. Haznos ver que somos hijos e hijas, que tenemos derecho a la heredad, aun cuando nuestro padre murió en el desierto. Haznos entender que la salud, que la bendición es un derecho para los que son tus hijos. Padre, en este día yo quiero recordar a tus hijos que estamos conectados a un pozo tremendamente fructífero, de aguas vivas y abundantes, Señor.
aguas grandísimas. Señor, que en los momentos en que se sienten despistados, decaídos, desanimados, recuerden que han estado ahí al lado del pozo y de que si se ha cerrado, manos tienen para quitar los estorbos. Yo te ruego que les hagas ver a mis hermanos que la fuente no se cerró, que podemos beber y disfrutar. Señor, que esta casa profética, que ha sido techo para nosotros tanto tiempo, se llene de higueras alrededor, dando fruto abundante a tiempo y fuera de tiempo. Padre, vengo en contra de todo espíritu de incredulidad, que sea por cualquier razón haya penetrado en el corazón de tus hijos. Quita eso de sus corazones. Hazles entender que han sido partícipes de un privilegio grandísimo y que han podido disfrutar de tantas cosas. Señor, que nadie pierda su lugar por descuido, por distracción, por no estar listo. Padre, yo te pido porque sus sentidos espirituales no sean engañados del punto de vista que deben tener. Oro por ellos. Haznos dar cuenta que nuestra responsabilidad es mantener estos pozos abiertos. Señor, en este día te damos gracias porque tu bendición cruza todas las generaciones. Porque tú has confirmado con hechos lo que nos has traído por palabras. Te doy las gracias, amado. Te doy las gracias por todo lo que tú nos has entregado. Y te agradecemos por lo que tú nos vas a dar mañana. Sin medida, sin límite. Gracias porque tú nos has hecho tierra fructífera y buena. Gracias porque tenemos todo tipo de semillas plantados en nuestro interior. Gracias porque no te avergüenzas de llamarnos hijos tuyos, Señor. Te honramos y bendecimos, Señor, en este día. Al tomar el pan, el vino, Señor, declaramos nuestra completa relación contigo. No queremos ser gente distante a ti, queremos ser cercanos, muy cercanos. Gracias, Padre. Amén.